Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal de Homostasi. Espero que se sigan suscribiendo y podamos seguir haciendo más clases para poder ayudarles a entender un poquito mejor la parte de la medicina y lo que estamos haciendo. El día de hoy seguiremos entonces con el bloque de cardiología. Vamos a ver, siguiendo con el tema después de electrocardiograma, vamos a ver un poco de arritmias cardíacas, ¿verdad? La parte que vamos a valorar el día de hoy va a ser un poco general sobre las más que se ven, las más comunes, ¿verdad? Y sobre todo vamos a clasificarlas de dos maneras, ¿verdad? Las bradiarritmias o las arritmias que son lentas y las taquiarritmias o, como la palabra lo dice, arritmias que van bastante rápido, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en cuenta, como en todas las clases les digo, para tener un poquito mejor entendimiento, repasar de nuevo un poquito de fisiología o lo que vimos en el electrocardiograma les va a ayudar también para poder entender sobre todo un poco de anatomía del sistema de conducción del corazón y luego repaso fisiológico del potencial de acción de la célula miocárdica. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que en la clase previa hablamos que poder entender las fases del potencial de acción en los dos tipos de células, la célula nodal y la célula cardíaca, sobre todo ahora sí es importante para entender el tratamiento de las arritmias, ¿verdad? Entonces esa parte me gustaría que revisara. Entonces, sin más que agregar, vamos a ver entonces un poco sobre la clase del día de hoy, que es arritmias. Espero que les guste, muchachos. Vamos ahí. Ok, muchachos, entonces hoy vamos a ver arritmias cardíacas, los dos tipos que dijimos, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Cuando veamos cada una de ellas, vamos a ver un poco sobre el tratamiento también y ejemplos de cada una de estas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar primero con las primeras, que son las bradiarritmias. La primera que vamos a ver es la bradicardia sinusal. Como la palabra lo dice, es sinusal, ¿verdad? Los complejos se ven completamente normales y lo único que vamos a encontrar es que es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pero los complejos son normales en anchura y también en morfología. ¿Cuál es la etiología de la bradicardia sinusal? Por ejemplo, exceso del tono vagal. Por ejemplo, cuando hacemos presión en el seno carotidio, algunos infartos agudos del miocardio se pueden manifestar como bradicardia sinusales. Cuando hacemos vómito o las maniobras de Valsalva o arcada, también podemos hacer bradicardia sinusales. El uso de ciertos fármacos como los digitálicos que hay que tener en cuenta como reacción adversa a esta, la digoxina. Otra etiología son la disminución de la automaticidad en el nodo sinoatrial, por ejemplo cuando utilizamos beta bloqueantes, por eso siempre en la historia clínica de la bradicardia hay que ver si está tomando atenolol, carvedilol, bisoprolol o los cardioselectivos, así como también los calcioantagonistas. Aunque aquí los calcioantagonistas se pueden manifestar con reacciones adversas de los dos tipos, como taquicardia o como bradicardia sinusales. Hay que tener en cuenta también que ciertos deportistas de alto rendimiento, corredores de maratones o los nadadores mantienen frecuencia cardíaca baja. Y siempre, esto aquí espero que lo entiendan y lo voy a subradear muchísimo, cuando veamos los dos tipos de alteraciones, bradicardia y taquicardia sinusal, en ambas se debe de considerar patologías tiroideas. En el caso de cuando hablamos bradi, obvio estamos hablando de un enlentecimiento del metabolismo, vamos a pensar en hipotiroidismo. Cuando veamos en la siguiente diapositiva, en los casos de taquicardia, pensaremos lo contrario. Y la única, y para terminar, si no le encontramos causa, podemos considerar entonces que la persona mantiene frecuencias cardíacas menores de 60 y es normal para ello, ¿verdad? Como podemos ver aquí, una bradicardia sinusal que conlleva, vean bien, una onda P normal, un intervalo PR normal, un complejo QRS completamente normal, un segmento ST normal, una onda T de morfología y amplitud normal. Entonces aquí vemos que se ve una contracción ventricular normal. Lo único es que vemos que el espacio entre una onda y otra onda de R es menor a 60 latidos por minuto. Podemos contar aquí 300, 150, 100, 75, 60, andamos aproximadamente por unos 54 latidos por minuto. ¿Vale? 50 y 55 latidos por minuto. A esto le llamamos bradicardia sinusal. Las siguientes bradiarritmias que vamos a ver son los bloqueos aurículos ventriculares, ¿verdad? En los bloqueos aurículos ventriculares podemos clasificarlos entonces de tres tipos. El bloqueo AB de primer grado, el bloqueo AB de segundo grado y el bloqueo AB de tercer grado o bloqueos completos, ¿verdad? Vamos a ver uno por uno. Pero antes de eso, para entender los bloqueos, ¿por qué se clasifican en primero, segundo y bloqueos completos?
Bueno, el entendimiento sobre todo los bloqueos de segundo grado, hay que tener en cuenta la anatomía del sistema de conducción. Otra vez vamos a hacer un repaso donde podemos ver el nodo sinoatrial en esta área de aquí, ¿verdad? Tira sus axones o tira los siguientes nervios que van a irrigar las aurículas y luego hacen su peaje en el nodo sinoauriculoventricular. Luego estas vienen por el haz de His y este se bifurca en las dos ramas o el sistema de Purkinje, ¿verdad? Entonces tenemos que ahorita vamos a estudiar los bloqueos AB. ¿Cuál es el bloqueo AB? ¿Dónde está el problema? Básicamente en el nodo atrioventricular, ¿verdad? Es decir, que el tiempo que llega la conducción nerviosa, ¿verdad? De aquí a aquí se ha cortado. ¿Por qué? Porque tenemos afectación en estas células nerviosas de esta parte de aquí, sobre todo en toda esta área de aquí. Entonces veamos. En el bloqueo AB de primer grado, básicamente lo que vamos a tener es más que todo una medición de un intervalo PR más de 200 milisegundos o más de 0,20 segundos. Aquí podemos ver entonces en este electrocardiograma como fácilmente 200 milisegundos o 0,20 segundos es un cuadro grande. Entonces si miramos que el intervalo PR dura más de un cuadro grande, ya podemos decir que estamos ante un bloqueo. ¿Cómo sabemos que bloqueo AB es de primer grado, verdad? Cuando es bastante simétrico, ¿verdad? Sin otras alteraciones en el ritmo, ¿verdad? Y que todos miden más de 200 milisegundos. ¿Cuál es la etiología a considerar en esto? Número uno, la edad es la principal por degeneración del nodo. El uso de digitálicos como la digoxina. El incremento del tono vagal, como vimos, es casi la misma etiología de la bradicardia sinusal. Otras causas que hay que tener en cuenta es la isquemia, la inflamación y ciertas cardiomiopatías, ¿verdad? Las cardiomiopatías hipertróficas, por ejemplo, se pueden asociar a bloqueos AB de primer grado. Pero básicamente la etiología se asocia muchísimo a las de la bradicardia sinusal, ¿verdad? Ahora vamos con los siguientes bloqueos. El bloqueo AB de segundo grado. Aquí vamos avanzando en la anatomía del sistema de conducción. En esta parte es importante saber esta parte de la anatomía porque los bloqueos AB de segundo grado se clasifican en dos tipos. En Mobitz tipo 1 o bloqueo de tipo Wenckebach y el bloqueo Mobitz tipo 2, ¿verdad? ¿Y qué es importante entender en esto? Que los bloqueos se asocian al sitio de afectación del nodo AB y después con lo que viene, que es la fibra de Purkinje y el haz de His. Entonces, el Mobitz tipo 1 tenemos que es una alteración propia del nodo AB, ¿ok? Y el Mobitz tipo 2 tenemos que es una alteración justamente debajo del nodo AB, ¿verdad? En el haz de His, en las ramas que son del nodo AB. Ok, ¿qué es la alteración representativa de cada una de estas? En el bloqueo Mobitz tipo 1, Wenckebach, lo que vamos a ver básicamente es una prolongación del PR progresivamente hasta que este desaparece. Ejemplo, aquí donde lo vamos a ver. Aquí tenemos un electrocardiograma y podemos ver aquí que el intervalo PR, vean bien, aquí para que sea bloqueado tiene que medir más de 200, pero vean bien, aquí mide 200, aquí mide 200, pero aquí mide más de 200, es decir, esta rayita, ¿verdad? Tiene básicamente casi la anchura de este, pero aquí tiene más anchura, es decir, se prolonga. Y después de este ya no encontramos el latido cardíaco. Y aquí está el bloqueo. Entonces, cuando ustedes vean un electrocardiograma que el intervalo PR se va prolongando, se va haciendo más largo, a eso le llamamos bloqueo AB, ¿verdad? De segundo grado, tipo 1 o tipo Wenckebach o Mobitz tipo 1, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, cuando encontramos el Wenckebach o Mobitz tipo 1, básicamente no hacemos nada. Es decir, el paciente solo se observa durante toda su vida, ya que la posibilidad de que este empeore a bloqueos más complicados y requerimientos de marcapaso es muy poca. Por eso es que este no se trata, ¿verdad? Aquí podemos ver otro ejemplo, como este intervalo PR mide 400 milisegundos, aquí ya mide más de 400 milisegundos y después se da el bloqueo. Aquí tenemos, vean bien cómo mide 220, aquí ya mide casi 400 milisegundos y aquí todavía más de 400 milisegundos hasta que se bloquea. Entonces aquí el punto del Mobitz tipo 1 es que
el intervalo PR se va prolongando cada vez más hasta que desapareció. ¿Ok? Y el MOVIX tipo 2 es un PR que usualmente es de duración normal y consistente, pero que después de ciertos latidos por minuto, después de ciertos latidos, desaparece. ¿Cómo es esto? Entonces veamos en estos ejemplos cómo el bloqueo MOVIX tipo 2, ¿verdad? Se debe de clasificar de acuerdo a cuántos intervalos se ven hasta que desaparece la contracción. En este caso, lo podemos clasificar como MOVIX tipo 2, 2-1, 3-1, 4-1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos latidos hay previo al bloqueo? En este caso vemos, aquí está el intervalo PR. Este mide igual, este mide igual, este mide igual. Y entonces aquí se desapareció y ya no hay contracción. Entonces aquí le llamamos que después de 4 contracciones se bloqueó. Entonces a este le llamamos bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2, 4-1. En el caso de aquí abajo podemos ver que el intervalo PR entre este miden igual, pero luego aquí desaparece la contracción y ya no hay, ¿verdad?, complejo QRS después de 2 latidos. Entonces este sería un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2, 2-1. Es decir, después de 2 latidos se bloquea. ¿Ok? ¿Qué implicancia a diferencia de por qué se clasifican en MOVIX tipo 1 y tipo 2? Bueno, todos los bloqueos AB MOVIX tipo 2 requieren de tratamiento con marcapaso. ¿Por qué? Porque estos son bloqueos que comprometen la vida del paciente y casi seguro que van a progresar hacia bloqueos completos donde pueden producir la muerte de la persona. Y para terminar con los bloqueos y los bloqueos, quiero decir, tenemos el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo completo, ¿verdad? En este caso tenemos que en el bloqueo de tercer grado tenemos una manifestación o un cierto síndrome clínico que es la crisis o el síndrome de Stock-AA, donde se descubrió que estos médicos hace más de 100 años pudieron determinar cómo ciertas personas que tenían bloqueo AB de tercer grado manifestaban una característica única, como era el síncope, ¿verdad?, frecuencia cardíaca bien baja, las ondas A tipo cañón, donde sentían las contracciones en el cuello, ¿verdad?, y el signo clínico donde se ocultaba la prolongación de los ruidos cardíacos en relación al pulso, ¿verdad? A eso le llamaron crisis de Stock-AA. Fue descubierto hace más de 100 años y representaba la parte clínica de un bloqueo AB de tercer grado. ¿Qué quiere decir el bloqueo AB de tercer grado? Lo que quiere decir el bloqueo de tercer grado básicamente es que el ritmo de las aurículas y de los ventrículos van a su ritmo y cada quien desordenado. Es decir, normalmente se contrae la aurícula, se dilata el ventrículo, ¿verdad? Se contrae el ventrículo y después las aurículas se dilatan y van de esta manera, ¿verdad? Y van de esta manera. ¿Qué es el bloqueo AB de tercer grado? Bueno, que los dos están latiendo a su propio ritmo y muchas veces se correlacionan con el mismo tiempo en contracción, y es por eso que podemos tener una manifestación clínica que son las ondas A tipo cañón. ¿Qué es lo que sucede con la onda A tipo cañón? Bueno, cuando tenemos la contracción del ventrículo, ¿verdad?, las válvulas auriculoventriculares deberían de estar cerradas y deberían de estar abiertas las sigmoideas. En el caso de los bloqueos AB de tercer grado, esta coordinación se pierde y por lo tanto cuando el ventrículo se contrae pudiera encontrar las válvulas AB abiertas y entonces la sístole o la eyección de la sangre se va a dar a través de las venas. En el caso de la contracción del ventrículo derecho, toda la sangre se revierte o se regresa hacia las venas yugulares y ahí donde se manifiesta en las ondas de pulso es la onda cañón A, ¿verdad? Y esa es una de las características de las crisis de Stock-AA. ¿Cómo podemos determinar el bloqueo AB de tercer grado? Vean bien, número 1, frecuencia cardíaca muy baja, ¿verdad? Pero sobre todo, el ritmo de las ondas P va distinto al ritmo de las ondas R, ¿verdad? Una de las cosas que podemos hacer, ¿verdad?, es que podemos agarrar un papel en blanco, lo ponemos aquí en una tirita y podemos ver cómo hay simetría entre las P y las P, cada una de ellas, y entre la R y la R, es decir, cada quien va a su ritmo. Aquí ponen un papel encima y rayan las P y las P. Y luego ponen ese mismo papelito a la par y van viendo que es igualito.
cada uno, así como las R y las R, todas son iguales, ¿verdad? El tratamiento, simple, el bloqueo de tercer grado se debe tratar con marcapaso. Este compromete la vida siempre, ¿verdad? Luego, para terminar con la bradiarritmia, veamos un poco de un caso clínico. Un paciente masculino aquí de 63 años de edad con antecedentes patológicos de hipertensión es tratado con losartán. Este es llevado a la emergencia por presentar un síncope, es decir, se desmayó, el cual sucedió mientras estaba en un hípico, aquí en Nicaragua. Refiere que posterior al miccionar presentó desvanecimiento, pero sin pérdida del conocimiento. Esta es una lipotimia. Horas posteriores, al bajarse de su vehículo, presenta de nuevo desvanecimiento y ahora sí, con pérdida del estado de alerta, ahora sí síncope y presentando un trauma de cráneo. Este recupera el estado de alerta, pero queda un poco somnoliento. Luego es traído a la emergencia, donde se realiza por el estado de somnolencia un ataque de cráneo, donde se evidencia una fractura occipital con resto óseo y áreas de hemorragia en el cerebro, ¿verdad? Entonces, este es un síncope que condujo a una complicación que pudo haber sido mortal, que es un trauma craneal con fractura y hemorragia. Este paciente tuvo que ser ingresado a sala, llevado a quirófano, donde se realizó la cirugía, salió sin problema, logró sobrevivir, pero ahora viene el abordaje médico. Y la pregunta del millón en este caso sería: ¿qué lo llevó al síncope al paciente? ¿Por qué se desmayó? ¿Okay? Entonces, para terminar con la bradiarritmia, tenemos que ahora nos quedan el otro tipo de alteraciones, que son las arritmias de tipo sinusales o las bradiarritmias sinusales. Y aquí vamos a ver principalmente el síndrome del seno enfermo. ¿Qué es el síndrome del seno enfermo? Vimos que el bloqueo AB, el problema está del nodo AB hacia abajo. Pero también podemos tener bradiarritmia cuando el problema esté en el nodo sinusal, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos síndrome del seno enfermo. ¿Cómo se puede manifestar esto? De dos maneras. O como pausas sinusales. Vean bien qué es una pausa sinusal. Es decir, el corazón, como la palabra lo dice, se para momentáneamente por un intervalo de tiempo y luego reinicia su trabajo normal, su ciclo cardíaco. Podemos ver en este caso, por ejemplo, que esta pausa sinusal tiene aproximadamente más de 3 segundos, 3.5 segundos, desde este último latido hasta que vuelve a entrar aquí. Se considera que una pausa es clínicamente, ¿verdad?, evidente y que compromete la vida del paciente cuando ésta supera los 3 segundos. Muchas veces otra literatura tienden a decir que cuando ya supera 2,5 segundos ya es muy importante y requiere de tratamiento, ¿verdad?, con marcapaso, ¿verdad? En el caso del paciente previo que lo llevó al síncope, estaba teniendo pausas sinusales, ¿verdad? Es decir, una frecuencia cardíaca donde bajaba, ¿verdad?, menos de 60, pero luego se paraba por más de 3 segundos. 3 segundos que el cerebro no reciba perfusión, ¿verdad?, por frecuencia cardíaca, y va a sentir síncope o va a tener problemas neurológicos. Y la otra manifestación del síndrome del seno enfermo, ¿verdad?, es el síndrome taquicardia bradicardia. Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos una frecuencia cardíaca que va aproximadamente a 150 y de manera súbita baja la frecuencia cardíaca casi a menos de 40, ¿verdad? Esto también es indicativo de que el nodo sinoatrial está alterado. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome del seno enfermo o alteraciones del sinoatrial? La edad, como degeneración propia de la edad, las personas que toman mucho alcohol, hay enfermedades heredadas, ¿verdad?, donde se han encontrado datos genéticos que pudieran heredar las alteraciones del seno enfermo, isquemias en esta área. Si tenemos una isquemia donde está localizado el nodo sinoatrial, vamos a tener este síndrome, y algunas enfermedades como distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne, ¿verdad? Aquí esto es lo que vamos a ver acerca de bradiarritmia. Ahora vamos a ver las taquiarritmias, ¿verdad? Ok, en el caso de las taquiarritmias, entonces vamos a iniciar con la taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal no es más que igualito que la bradicardia sinusal, complejos ventriculares, pero de anchura y morfología normal. Lo único es que encontramos una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. La etiología, ¿verdad?, es toda condición que aumente la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la fiebre, tenemos la hipotensión con una respuesta fisiológica al dolor, cuando estamos ansiosos, cierta droga. Y aquí lo que les dije, siempre tener en cuenta, cuando una persona se manifiesta con taquicardias sinusales de manera a repetición, sobre todo en mujeres en edades reproductivas, a considerar el hipertiroidismo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver un poquito de las taquiarritmias patológicas y que tienen bastante implicancia clínica. La primera es
La taquicardia supraventricular paroxística. Taquicardia supraventricular, la palabra dice, se genera encima de los ventrículos, es decir, en las aurículas, ¿verdad? ¿Qué tiene de característica esta? Inicio súbito de una taquicardia, de un foco ectópico, seguida de una abrupta recuperación, es decir, ella solita recupera la frecuencia cardíaca normal. Estas son iniciadas normalmente o comúnmente por un latido prematuro supraventricular, ¿verdad? Por ciertos focos de automaticidad. En este están incluidas la taquicardia auricular paroxística. El 80% de la fisiopatología se desencadena por fenómeno de reentrada hacia el nodo AB. Y las frecuencias cardíacas andan comúnmente entre 130 hasta 200 latidos por minuto y son regulares. Entonces podemos ver aquí, esto sucede bastante en personas jóvenes, en edad reproductiva. Esta es la taquicardia que comúnmente se observa después de personas que han consumido bastante licor, que han consumido antigripales, que han consumido, por ejemplo, bebidas energéticas, los que llegan a la emergencia, ¿verdad? Con taquicardias que vean bien lo complejo y la morfología del electrocardiograma. Si pudiéramos hacer completa todas las reglas, vamos a ver que es un electro normal y solo encontramos frecuencia cardíaca mayores de 130 latidos por minuto, pero podemos ver que no se observa la onda P. Sin embargo, están completamente simétricos, que esto es importantísimo en la diferenciación con otras taquicardias auriculares. A esto se le llama taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, el caso clínico es comúnmente una persona se bebió un Raptor, estuvo tomando medicamentos, tomó antigripales, llega a la emergencia con sensación de ansiedad, palpitaciones, le hacemos un electrocardiograma, observamos esto, taquicardia mayor de 130 latidos por minuto, 150, con una regularidad normal, ¿verdad? Se ve bien regular. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Número 1, para tratar la taquicardia supraventricular, incremento del tono vagal. Antes se recomendaba, ¿verdad?, hacer masaje carotidio, entre otras cosas. El masaje carotidio tiene una consideración que no es recomendado porque ciertas personas, si tienen aterosclerosis de las coronarias, podemos desprender y ocasionar ciertos ataques isquémicos. Y nunca darlo en los dos lados porque podemos ocasionar también isquemia cerebral. Entonces, la más recomendada actualmente son las maniobras de Valsalva, ¿verdad? Y la estimulación del reflejo nauseoso autosígeno. Entonces podemos ver, les recomiendo que revisen la maniobra de Valsalva modificada, donde hay ciertos videos donde le pedimos a la persona que expire como que estamos haciendo una espirometría, sin parar, sin parar, sin parar, elevamos las piernas y así podemos incrementar el tono vagal y esto puede ser el tratamiento definitorio de la taquicardia supraventricular paroxística. Luego de hacer esto, si la persona continúa en taquicardia, entonces empezamos a utilizar fármacos. El tratamiento de primera elección y mejor tratamiento es la adenosina. ¿Okay? Es el mejor, restaura el ritmo sinusal inmediatamente. Sin embargo, como no tenemos en nuestro medio, la más común que utilizamos y con buena eficacia, ¿verdad?, de hecho es el verapamil, que podemos ver cura hasta un 90% de la taquicardia supraventricular paroxística. ¿Qué otra opción de tratamiento tenemos? Los beta bloqueantes como el labetalol o el propranolol. Y en ciertas personas, cuando tenemos, por ejemplo, hipotensión o personas con cardiopatía, donde no podemos usar el verapamil y está contraindicado, podemos utilizar la digoxina, ¿verdad? Luego, siguiendo, tenemos la taquicardia auricular multifocal. ¿Qué es la taquicardia auricular multifocal? Como la palabra lo dice, que en la aurícula existen varios focos de automaticidad, es decir, hay varios focos que se están generando que quieren iniciar el complejo de electricidad. En vez de iniciarlo por el nodo sinoatrial, lo inicia este foco, lo inicia otro, lo inicia otro. Esto genera taquicardias mayores de 100 hasta 200 latidos por minuto, pero tienen una característica única. Y es aquí, fíjense en el electrocardiograma. Vean esta onda P, vamos a verlo aquí. Vean esta onda P, luego vean esta onda P, luego veamos esta onda P, luego seguimos viendo esta onda P y así sucesivamente. ¿Qué vamos a notar? La morfología de cada una de estas es distinta en cada una. Esta onda P es distinta a esta es distinta a esta y así sucesivamente. Vean bien, cada onda P no se parece a ninguna. Por eso se le llama taquicardia auricular multifocal. Es decir,
Hay varios focos en la aurícula que generan distintos tipos de morfología. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, número uno, que la causa más común son problemas respiratorios en personas ancianas. Sobre todo, esta es la arritmia del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es la arritmia más común, de las más comunes que se observan en estos pacientes. ¿Cómo se trata esta? Como esta es una arritmia secundaria a procesos respiratorios, es controlar en este caso la hipoxemia, y esto va a mejorar la taquicardia, ¿verdad? Esta es la taquicardia auricular multifocal, es decir, cada onda P tiene su morfología distinta, ¿verdad? Tenerla en cuenta para si les pongo cualquier prueba sistemática esta imagen, ¿verdad? Taquicardia auricular multifocal. Luego, ¿verdad? Dentro de las taquicardias supraventriculares tenemos el aleteo auricular. Aleteo auricular. El aleteo auricular es parecido a la fibrilación auricular, aquí como la palabra lo dice, flutter o aleteo, que la aurícula está temblando, ¿verdad? Tiene una característica, y es que hay frecuencias cardíacas mayores de 150 latidos por minuto, ¿verdad? Pero también tienen una característica única para observarla, y es esto que ven aquí, ¿ven? Esto se le llama dientes de sierra, ¿verdad? Entonces, cuando observamos en el electrocardiograma estos dientes de sierra, ausencia de ondas P, no hay ondas P, no hay ondas P, no hay ondas P, con frecuencia cardíaca muy elevada, le llamamos aleteo auricular. El aleteo auricular va en mucha correlación con el estudio de la fibrilación auricular, que es lo siguiente que vamos a ver. La fibrilación auricular es la arritmia supraventricular más común en personas adultas, pero también la que mayor tiene implicancia clínica, porque es la que mayor riesgo de complicaciones, sobre todo tromboembólica, tiene, y con mayor mortalidad. Por eso esta arritmia es fundamental. Aquí nos vamos a quedar un ratito. Número 1. Se considera dentro de las taquicardias supraventriculares. Ojo, obvio, el problema está en las aurículas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Una activación no coordinada de todas las aurículas, ¿verdad? En las aurículas, ¿verdad? Tenemos la aurícula, aquí está el ventrículo. Entonces, aquí hay un foco de automaticidad, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Cada uno quiere mandar un estímulo eléctrico hacia el nodo AB. En este caso, la aurícula entonces empieza a temblar, ¿verdad? Empieza a temblar, y es lo que se manifiesta como fibrilación auricular. Esto desciende la función de esta, la función auricular, y tiene implicancias clínicas. Ok, cuando nosotros estamos estudiando el ciclo cardíaco, cuando se da la contracción de la aurícula para continuar el ciclo, ¿verdad? Que representa esto, la contracción. Esto puede representar aproximadamente un 15%, ¿verdad? Del gasto cardíaco. En situaciones normales, si nosotros perdemos este aporte en la fibrilación auricular, no pasa nada. Pero en una persona adulta que ya tenga una cardiopatía hipertensiva, antecedente de isquemia, ¿verdad? Mayor de edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión, perder este 15% sí es muy importante. Entonces, la fibrilación auricular también, ¿qué representa en la mortalidad de los pacientes? Cuando estos pacientes caen en fibrilación auricular y necesitan de este porcentaje de gasto cardíaco, pueden desencadenar también insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, todo paciente con insuficiencia cardíaca se debe descartar que no esté presentándose con una fibrilación auricular como principal desencadenante. ¿Y por qué esto es importantísimo? Bueno, porque si tenemos una ICC que es desencadenada por una fibrilación auricular y nosotros la controlamos, esto es fácilmente recuperable y le va a beneficiar mucho al paciente. En la función auricular o en la fibrilación auricular, las ondas P son reemplazadas por ondas fibriladoras. Ondas que ni se ven, ¿verdad? Solo vamos a ver el complejo QRS si no hay ondas P. QRS, no hay ausencia de las ondas P. Y esto va a generar que la función ventricular pueda desencadenar dos tipos de respuesta, ¿verdad? La principal es que empiece a haber incremento de la frecuencia cardíaca, por eso clasificamos la fibrilación auricular con respuestas ventriculares rápidas o respuestas ventriculares normales o adecuadas. ¿En qué va a estar en dependencia de la respuesta ventricular? De cómo tenga la electrofisiología del nodo, es decir, si este nodo está funcionando bien, no tiene degeneración u otras enfermedades, del nivel del tono simpático y parasimpático de los nervios que van a irrigar,
y de ciertos medicamentos. Si tenemos una persona con beta bloqueante, entonces la respuesta ventricular va a ser distinta, ¿verdad? Entonces, la fibrilación auricular es una taquicardia, ¿verdad? Mayor a 100 latidos por minuto, pero tiene dos características y aquí vamos a verlas. Número uno, vean bien, la diferencia entre un intervalo RR, vean bien, es distinta. Es asimétrica. Esto no mide lo mismo que esto, igual aquí, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Cada vez que ustedes vean esa simetría entre el RR, inmediatamente ustedes dicen hay una arritmia. Ahora falta ver, ¿verdad?, si la arritmia es supraventricular y es una fibrilación auricular. En este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar después? Ondas P. En este caso, no hay ondas P, no hay ondas P, no hay ondas P, no encontramos ondas P. En ese caso, le llamamos entonces fibrilación auricular. Fibrilación auricular. Esa es la fibrilación auricular. ¿Qué vamos a hacer con la fibrilación auricular? Recuerden que esta es importantísima porque representa un riesgo tromboembólico altísimo y pone en evidencia o pone en muy alto porcentaje de mortalidad a las personas que lo sufren. Pero sin embargo, como esto puede ser un problema crónico y también el tratamiento puede desencadenar complicaciones, se ha tratado de clasificarla y realizar un tratamiento adecuado. Número uno, ¿verdad? Hay que tener en cuenta si es el primer episodio. Es por eso que se debe clasificar la fibrilación auricular, si es aguda, ¿verdad?, o si es crónica. Existe una clasificación también de la Sociedad Española de Cardiología, como es la clasificación paroxística, persistente y luego la crónica. La aguda, que es la paroxística, que tiende a durar menos de 24 horas, persistente, que persiste del primer día hasta la semana, y luego después de una semana que se vuelve la fibrilación auricular crónica. ¿Qué importancia tiene clasificar la fibrilación? Es importantísima. ¿Por qué? Porque en la aguda es la única fibrilación donde se va a restaurar el ritmo sinusal. Es decir, que solo en esta vamos a utilizar antiarrítmicos como tal. Mientras que en la fibrilación crónica no importa restaurar el ritmo sinusal, sino importa restaurar la frecuencia cardíaca nada más. Y esa es la gran diferencia. Pero ambas representan un riesgo de tromboembolismo pulmonar o enfermedades tromboembólicas, por lo tanto ambas requieren de un tratamiento también de prevención de trombosis. Luego de determinar si es aguda, persistente o crónica, hay que ver si el paciente está sintomático o no. ¿Por qué es importantísimo esto? Bueno, todas las taquiarritmias se dividen en dos tipos de tratamiento: el tratamiento farmacológico y el tratamiento de cardioversión eléctrica, ¿verdad? Cardioversión eléctrica. Entonces, ¿cómo es la diferenciación para utilizar cada uno de estos? Depende de cómo esté el paciente. Si el paciente tiene su presión arterial, su frecuencia cardíaca estable, su estado neurológico está normal, entonces en este caso utilizamos fármaco. Por eso esta es la segunda cosa que vamos a ver. Pero si tenemos una fibrilación auricular que tiene 80/50 de presión arterial y el paciente está en coma o está somnoliento, entonces no vamos a perder el tiempo en poner un fármaco. Inmediatamente damos un choque eléctrico con cardioversión eléctrica para restaurar en segundo el ritmo cardíaco y no se muera, ¿verdad? Y lo último a tener en cuenta es si la enfermedad es autolimitada, ¿verdad? Si consideramos que un paciente, por ejemplo, podemos ver alteraciones estructurales como un ecocardiograma donde diga que ya la aurícula izquierda o las aurículas derechas están dilatadas, ¿verdad? Entonces esto representa que es un problema crónico y que hágase o lo que se haga, nunca vamos a recuperar el ritmo sinusal. Podemos hacerlo de manera transitoria con fármaco, pero siempre va a regresar la fibrilación auricular. Y en ese caso, ¿qué quiere decir? Que vamos a enfocarnos en la frecuencia cardíaca y en la prevención, como lo que dice aquí. Independientemente de la sintomatología, el riesgo tromboembólico es igual, si es asintomática o no, y si persiste la fibrilación auricular sobre todo. Entonces, esto es importantísimo. Si la aurícula empieza aquí a estar en fibrilación, existe el riesgo de que se desprenda un trombo hacia el cerebro y produzca un derrame o un evento cerebrovascular de tipo cardioembólico, que conlleva alta mortalidad.
Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir esto? Tenemos que utilizar anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales conllevan un riesgo de sangrado. Entonces, ¿cómo sabemos a qué paciente se los vamos a dar? Aquí es donde le dije, vamos a utilizar la aplicación que les recomendé en el video pasado, el QX. Y vamos a utilizar la puntuación CHA2DS. ¿Y qué tiene que ver la puntuación CHA2DS? Les recomiendo que revisen, donde tomen en cuenta si el paciente tiene alguna cardiopatía, si tiene hipertensión, si tiene una edad mayor de 65 años, si tiene diabetes, si ha tenido antecedentes de derrame o si tiene enfermedad vascular periférica, ¿verdad? Entonces se considera que tener más de 2 en esta puntuación, entonces el paciente requiere anticoagulantes orales de por vida para evitar complicaciones, ¿verdad?, tromboembólicas, sobre todo el evento cerebrovascular de tipo cardioembólico, ¿verdad? Y así lo podemos evitar. ¿Con qué? Con anticoagulantes orales. Por ejemplo, la warfarina o los nuevos anticoagulantes, ¿verdad? Rivaroxaban, endoxaban, etc. Y por último, tenemos que también podemos tratar, ¿verdad?, la fibrilación auricular con ablación de todos los focos o del foco que está generando la arritmia. Si tenemos un foco aquí que está generando impulso eléctrico o potenciales de acción que generan la fibrilación, la especialidad de electrofisiología viene y hace una ablación de este nervio o de esta parte y ya no va a generar el impulso y por lo tanto curamos la fibrilación auricular. Esto sería lo ideal, sin embargo no todos los pacientes están indicados en ciertos casos, ¿verdad? Y para terminar entonces con la clase, un poco de repaso de la parte de la fisiología. Les dije que el tratamiento de los antiarrítmicos, estos son los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos se dividen en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces, ¿qué importancia tiene cada uno de estos? Que su efecto está relacionado, ¿verdad?, con la parte del potencial de acción donde estos alteran. Ejemplo, si el potencial de acción tenemos la fase 0, que es la corriente rápida de sodio, aquí tenemos que los antiarrítmicos de clase 1 es donde hacen efecto. Aquí tenemos todo esto, entonces, ¿ah?, la procainamida, la lidocaína, la propafenona o la flecainida, ¿verdad? Luego tenemos que en la fase 2, entre la fase 1 y fase 2, que es donde entra el calcio, ¿verdad?, tenemos aquí los antiarrítmicos clase 4. ¿Cuáles son aquí? Los antagonistas de los canales de calcio, sobre todo los dihidropiridínicos como el verapamil y el diltiazem. Luego tenemos antiarrítmicos que actúan en la fase 3 del potencial de acción, es decir, que bloquean los canales de potasio. Vean bien, es decir, el potasio no sale, por lo tanto van a prolongar el QT y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Estos son los antiarrítmicos de clase 3. Aquí está el principal que más se utiliza en nuestro medio, que es la miodarona, pero también tenemos el sotalol, el ibutilide y el britilio. ¿Okay? Y también tenemos los de clase 2, ¿verdad?, que afectan el potencial de membrana en reposo, la fase 4, ¿verdad?, que es donde tiene mucho que ver el estímulo simpático. ¿Quiénes están aquí entonces? Los betabloqueantes, propanolol, esmolol, atenolol, metoprolol, etc., ¿verdad? Entonces, con esto es importante, ¿verdad?, revisar la parte farmacológica relacionada al potencial de acción y dónde actúa, ¿verdad? Con esto entonces hemos terminado la clase de arritmia. Espero que hayan entendido un poco, ¿verdad? Esto es un poco de generalidades para que hagan la asociación entre la clase, ¿verdad?, que estábamos viendo previamente y la clase de ahorita, ¿verdad? Entonces estábamos viendo la clase previa de electrocardiograma, donde tenían que aprenderse todas las mediciones, reconocer todos los patrones y ahora ver un poco de electrocardiograma, las principales arritmias. Espero les haya gustado, pongamos en evidencia las prácticas, como les dije, esto es de diario, estar revisando electrocardiograma, leyendo cómo con esta clase de electrocardiograma y de arritmia y así poder ayudar a diagnosticar. Espero que les guste la clase, me ponen cualquier comentario, cualquier sugerencia, compartan por favor todos los videos, síganse suscribiendo y nos seguimos viendo. Hasta luego chicos, espero que les haya gustado. Vemos.